Mucha gente viene aquí a Israel pensando que hay lugares donde se desprende una especie como de energía, ¿no? Incluso lamentablemente vemos esto también dentro de algunos cristianos evangélicos que más que espirituales son místicos y no confundan una cosa con otra. Hay cristianos evangélicos que más que espirituales son gente mística. Dice, uy, voy a ir a tocar las piedras del muro porque allí hay algo. Aquello es un muro. En el momento en el que nosotros creamos que esta piedra o la del muro o esta de Betesda o el sepulcro de Jesús, etcétera, etcétera, tienen ciertos poderes de energías, estamos cometiendo idolatría. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una tragedia que un pueblo tan culto y tan bendecido tenga que ponerse de cara a una pared como los niños castigados cuando éramos pequeños, ¿se acuerdan? Que nos castigaban de cara a la pared, castigados. Yo no tengo que orar mirando a un muro porque mi Señor Jesucristo vive en mi corazón. No tengo por qué ir a un muro, ni tengo por qué venir aquí, pero hay cristianos, por ejemplo, he visto muchos hermanos que cuando llegan a las aguas del río Jordán se vuelven locos y están tratando de comprar una botellita para llevarse agua del Jordán, para regalársela a no sé quién en España o en su respectivo país, porque parece como que el agua del Jordán es agua bendita, ¿no? Y eso es el espíritu católico, que a veces la gente ha salido de la Iglesia Católica, pero todavía el catolicismo no ha salido de ello, ¿no? Pensando que la tierra, la cruz, la piedrecita, el agua, etcétera, etcétera, contienen una energía. Yo espero que no haya ninguno en este grupo que tenga ese rollo en la cabeza, porque eso no es bíblico, eso no es de Dios. En el momento en el que tú pienses que, bueno, que aquí como estuvo el Señor, bueno, es que lo importante no son las piedras, lo importante es que aquí estuvo el Señor e hizo un milagro. Pero yo no vengo aquí a recibir una bendición especial porque el Dios que servimos en nuestros respectivos países es exactamente igual que el que está aquí. Es más, a mi Señor Jesucristo aquí se le escupe y se le blasfema, y en mi país, por ejemplo, en muchos lugares no. Quiero decir que no caigan en la trampa, no caigan en ese misticismo ridículo, absurdo y antibíblico de pensar que este lugar tiene un magnetismo, tiene una energía especial porque aquí estuvo el Señor. La misma palabra lo dice, aquí estuvo el Señor. Pero lo importante no es el lugar donde Él estuvo, lo importante es que Él estuvo aquí y eso es lo verdaderamente importante, ¿vale? Entonces yo espero que cuando vayan al río Jordán, hombre, si te quieres llevar agua al Jordán, pues te la puedes llevar, pero a ver si me entiendes, que es un agua, fíjate cómo sería el agua del Jordán en algunos puntos que cuando le dijo el profeta Eliseo a aquel leproso, bueno, pues si quieres ser sanado, métete en el río Jordán 7 veces. Y él dijo, en mi país hay ríos que están más limpios que este que está todo lleno de barro. Dice, pues vete a tu país a bañarte si quieres. Si, no es porque este agua sea un agua santa o sea un agua diferente, sino era un acto de obediencia y de humillación. Eso es lo importante del relato bíblico, no en sí, no en sí el agua, no en sí el lugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la gente a ver el estanque de Betesda, que es lo bíblico, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Esto no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Entonces, la gente a qué viene aquí, pues a honrar, hay una estatua entrando a la iglesia a la derecha de, pues lo típico, ¿no? De otra virgen, a Santa Ana, la madre o la madre del Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con el relato bíblico, pero a la gente siempre le gusta tener algo a lo que agarrarse, algo que tocar, algo que decir, bueno, lo toqué. Hermano, no caigan nunca en ese error, porque aquí hay una cosa, en este país, en esta ciudad, mejor dicho, y ustedes lo pueden ver en internet para que sepan en qué consiste y cómo se manifiesta ese síndrome, se llama síndrome de Jerusalén, que a mucha gente le pasa aquí. A un cierto tipo de persona le ataca el síndrome de Jerusalén, que se estudia en psicología, y aquí hay gente que va por la calle diciendo que son el profeta Elías, otros que son Juan el Bautista, otros que son Jesucristo. No lo hemos visto en este viaje, pero hay dos o tres por aquí por la ciudad que van descalzos, con túnicas, con manchas de sangre, con la cruz, diciendo que ellos son el Señor Jesucristo, y en eso consiste el síndrome de Jerusalén. Y cristianos evangélicos que yo he traído aquí, cuando regresan a sus respectivos países, no sé lo que les pasó, por lo menos yo no les enseñé eso, que empiezan a decir, uy, ya no nos podemos reunir el domingo, porque el día del Señor es el Shabbat. Y resulta que ahora nuestra Biblia está mal traducida y tenemos que aprender hebreo, porque claro, si no aprendemos hebreo, cuando lleguemos al cielo, ¿cómo nos vamos a comunicar con el Señor? Si Él nos habla en hebreo y yo hablo en quechua, pues ya me contarás a mí
Es decir, esas cosas raras y místicas que le pasan a algunos creyentes que después ni son judíos, porque nunca lo van a hacer, ni después son cristianos, ni van el sábado, ni van el domingo y se quedan en tierra de nadie. Se aprenden 4 palabras, 4 expresiones en hebreo, parece que han descubierto la pólvora, ya no se puede decir Jesús, porque parece que si digo en el nombre de Jesús, no hay que decir Yeshua HaMashiach. Oh, Yeshua. Entonces ahora ya me oye. Es decir, he estado 40 años orando en el nombre de Jesús y no ha servido de nada. Ahora tengo que decir Yeshua HaMashiach para que me oiga. Sí, esas ridiculeces, esas tonterías que no tienen ningún sentido y que los judíos convertidos, como por ejemplo el caso de Daniel y otros tantos, se ríen y dicen, pero hermanos, ¿qué están haciendo? ¿A qué están jugando ustedes? Y ahora llega el día del Shabbat y hay que poner las velitas y hay que encenderlas porque es el día del Señor y tal. Y no saben ni qué es el día del Shabbat, ni cómo se celebra, ni nada por el estilo, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos comiendo en una casa y había una muchacha que era creo que era de Guatemala o de un país de Centroamérica y era el día del Shabbat. Entonces, bueno, oramos por la comida, entonces yo cogí así el pan, lo partí para dar un trocito a cada uno y me dice, no, pastor, así no se puede partir el pan. Digo, ¿cómo se parte el pan, mi hija? Dice, no, usted tiene que partirlo, pero desde arriba lo tiene que tirar así para que sea como el maná. Digo, mira, escúchame una cosa. Déjate de estupideces, déjate de tonterías, como que el maná. Si dice la Biblia que cuando entraron en la tierra prometida ya cesó el maná. Entonces es como querer ir más allá de lo que dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos disfrutando, están viendo cosas interesantes, pero nosotros tenemos una forma de ser que siempre y cuando no vaya en contra de la palabra del Señor, ustedes no tienen por qué ahora tener que aprender hebreo para poder comunicarse con el Señor, porque parece como que el Señor el español no lo entiende, ¿no? O no le vamos a entender a Él. Yo doy gracias al Señor de que nuestras Biblias, aunque no son unas traducciones perfectas, porque no hay ninguna traducción perfecta, todo lo que ustedes saben de la palabra del Señor y del Señor lo han aprendido de la Biblia que tienen. Por lo tanto, de mal traducida, nada. Puede ser que a lo mejor no tenga la profundidad del concepto de la palabra, ¿verdad? Del término en original, pero bueno, para eso hay diccionarios y para eso hay comentarios. No tengan ninguna frustración, porque por ahí he visto a muchos que dicen, no, es que nuestra Biblia está mal traducida y no sirve. ¿Y a usted quién le dijo eso? ¿Quién le dijo a usted que la Biblia nuestra no sirve? Entonces lo que hemos leído no es así, era todo al revés de lo que hemos leído. No caigan en esa trampa, porque eso es rotundamente falso, ¿vale? Me acuerdo que yo durante muchos años yo no quería saber nada de Israel. ¿Por qué? Porque las personas que me venían hablando de Israel parecía que se habían vuelto tontos. Recuerdo una vez una hermana que me llegó con un sobrecito así, pequeñito, de tierra, me llamó aparte. A mí ya cuando me llaman aparte ya me mosqueo, ¿no? Pues yo digo, aparte esta mujer a mí, ¿para qué me llama? Pastor, hablaba así despacito, en cámara lenta, ¿no? Todo lo contrario a mí, ¿no? Digo, hermana, venga, dése prisa que yo no puedo estar quieto 5 minutos. A ver, ¿qué me quiere decir? Pastor, es que le traigo algo de la Tierra Santa. Digo, dígame entonces, hermana. Y me dice, esto es Tierra Santa. Digo, bueno, mira, con todo mi respeto, esto es tierra como cualquier tierra del mundo. La santidad no la tiene la tierra, la santidad la tiene el Señor, que le da la santidad a la tierra. Como comencemos a darle a los objetos una santidad y un valor, es como los ídolos que son nada, pero el que adora al ídolo le da, este es para los viudas, este es para los casos imposibles, este es para los conductores, este es para los bomberos, y le damos nosotros a las cosas inanimadas el valor. Entonces,
No caigamos en ese error porque hay cristianos y cristianas que tienen esa tendencia a lo místico, ¿no? Claro, yo sé que el primer viaje es el que más impacta. El primer viaje a Israel es el que más impacta porque todo es nuevo, todo es novedad, todo te llama la atención. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Todos estos que veis ahí dándose cabezazos en el muro, como no acepten al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uf, madre mía, qué fuerte, ¿no? Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no te va a pedir el pasaporte. ¿Eres judío? Ah, pase. ¿Eres de Honduras? No, tú no puedes entrar. El Señor no le va a pedir la nacionalidad a nadie. Lo que nos va a preguntar es qué hicimos con nuestro Señor Jesucristo, si lo reconocimos o no lo reconocimos. Por lo tanto, somos nosotros, no se olviden nunca de eso, somos nosotros los que tenemos que provocarlos, hacerlos a ellos y darles testimonio. Porque a mí el judío me podrá hablar del Antiguo Testamento y me podrá hablar de la Biblia de mi Señor, pero del Señor de la Biblia yo le puedo decir a él 1000 veces más cosas de lo que él me puede decir a mí, ¿verdad? Entonces no caigan en esa trampa de sentirse como inferiores. Claro, es que el pueblo de Dios fue el pueblo de Israel durante siglos, pero hoy en día dice la Biblia, y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación escogida, ¿verdad? Por lo tanto, yo soy del pueblo de Dios, por supuesto que sí, y el Señor dice que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el judío tiene que aprender de mí, y yo cuando voy y hablo con ellos me dicen, ¿y tú cómo sabes eso? Digo, bueno, eso es lo de menos, pero ellos se quedan sorprendidos de que gente que no somos judíos, sabemos de la Biblia igual o más que ellos, porque ellos han arrancado a propósito de la Biblia 27 libros. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, no saben nada de Jesús, no saben nada de la iglesia, no saben nada del Apocalipsis. Entonces no caigamos en esa trampa de sentirnos como inferiores a ellos, porque todo lo contrario, más bien es todo lo contrario. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, allá arriba estábamos en la época de los bizantinos o de los cristianos. Aquí estamos en esta altura a la Edad Media. Como la ciudad ha ido subiendo, fíjense el arco, que era el techo, ha ido subiendo, pero ese arco lógicamente estaría mucho más alto. Si bajamos aquí, que hay una cisterna, pero no van a poder bajar todos porque es una cisterna de agua muy pequeña y es muy empinada, aquí fue donde se me cayó aquel viejito, ya bajaríamos a la época de los romanos. Entonces te das cuenta, los romanos abajo, la Edad Media aquí, los cristianos arriba, porque el estanque de Betesda no está todo igual, sino que tiene diferentes niveles según el tiempo que ha transcurrido. ¿Se dan cuenta? Fíjese la época en la que estamos aquí. Siglo XII, aquí estamos en la época de los romanos, y aquí se ve de una forma, mira, cisterna de la época de los romanos. Repito, el estanque de Betesda era un lugar donde se retenía el agua. Van a ver por ahí muchas rejas donde caía el agua, y aquí se quedaba para poder limpiar todo el templo, toda la sangre, los derramamientos de sangre que había, los sacrificios, etcétera, etcétera. Por supuesto se ha derrumbado el techo de esta capilla. Los techos generalmente se derrumban más fácilmente que los pisos. Entonces vamos a seguir por aquí, vamos a subir por esa escalera. Déjeme pasar por aquí. ¿Estará también una placa con la fecha otra? Sí, hay varias placas por diferentes lugares. Vamos por aquí con cuidadito. Y esta es la parte del estanque de Betesda más antigua. Probablemente lo que cuente Juan capítulo 5 se refería ahí abajo, a esas escaleras. Esto era un estanque lleno de agua, esto no existía, por supuesto. Todo esto fue construido posteriormente, todo esto era un charco de agua enorme y ahí era donde se colocaban los enfermos. Fíjense que el templo está detrás de aquella pared y los enfermos preferían venir aquí a esperar el supuesto ángel que bajaba y movía el agua antes de ir al templo, porque ellos sabían perfectamente que en el templo ya la gloria del Señor no estaba, y aquello, como lo definió muy bien el Señor, era una cueva de ladrones. Entonces la gente prefería venir aquí.
esperando su supuesto milagro antes de irse al templo. Qué tragedia, ¿no? Dice que aquí había una multitud de ciegos, de cojos, de paralíticos, de gente enferma, esperando su milagro. Pero el único milagro que aquí se produjo fue el de Juan capítulo 5, cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo entró y sanó a aquel paralítico. ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué los demás no le pidieron ser sanados? Bueno, parece ser que no les interesaba mucho, preferían, como hay gente, ¿no? Nunca olvidaré la experiencia que tuve una vez en una reunión que tuve en un auditorio en la ciudad de La Coruña, en Galicia, que me acerqué para orar por un señor que era ciego y me dijo, no, por favor, no ore por mí, no ore por mí. Digo, pero ¿usted no cree que el Señor le puede hoy sanar de la vista? Y me dijo, claro que lo creo, por eso no quiero que ore por mí. Digo, pero ¿y por qué? Dice, porque yo soy el presidente de una institución que en España se llama la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España. Y si él era sanado, perdía el puesto de trabajo. Entonces prefirió quedarse ciego antes de que oráramos por él. ¿Qué te parece? Es una leyenda como tantas que hay. Entonces lo que descendía el Espíritu Santo para nosotros no era verdad. No, aquí no descendía nada y la Biblia no habla de que descendía el Espíritu Santo, hablan de un ángel. Para nosotros descendía.